El cristianismo realmente empieza no cuando alguien se bautiza ni cuando alguien va a la iglesia. El cristianismo empieza cuando Dios el Padre revela a Cristo a nuestras conciencias. Uno tiene conciencia de la obra de Cristo en la cruz, de su vida perfecta, de su santidad. Uno entiende quién es Él. Uno puede predicar de Cristo, uno puede hablar de Cristo porque lo conoce. De hecho, todo creyente es un testigo de Cristo. Hemos sido llamados al menos para dos cosas. Una es para ser adoradores. Puede ser que no todas las personas dentro de la iglesia lleguen a ser diáconos o lleguen a ser pastores, pero todos tienen que ser adoradores por excelencia. Adoramos en espíritu y en verdad a quien conocemos. Pero en segundo lugar, todo creyente es un testigo. Nosotros podemos testificar de Cristo, podemos hablar de Él porque entendemos lo que Él hizo por mí. Yo entiendo lo que significa la obra redentora de Cristo en la cruz por mis pecados. Por eso somos testigos de Cristo. Y yo me temo que hay muchas personas en la iglesia que van a la iglesia pero que se conocen los cánticos, conocen dónde está la iglesia, pero no conocen a Cristo. O lo conocen medio y no lo conocen bien. Sobre todas las cosas debemos de conocer a Cristo. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el pueblo que conocía y temía al Dios de las Escrituras, al menos necesitaba tres autoridades sobre ellos. Primero, ellos necesitaban un rey. Es decir, necesitaba que alguien pueda gobernar sus vidas, dirigir sus vidas aquí en la tierra. En segundo lugar, ellos necesitaban un profeta. Necesitaban de alguien que fuera el intermediario entre el pueblo y Dios. Ese profeta hablaba en nombre de Dios. Pero también esta gente que temía a Dios, estos creyentes en el Antiguo Testamento, necesitaban de un sacerdote. El sacerdote tenía que venir una vez al año, entrar al lugar santísimo, presentar las ofrendas y expiar el pecado del pueblo. Así que el pueblo del Señor, el pueblo que conocía a su Dios, que temía a su Dios, necesitaba de un rey, de un profeta y de un sacerdote. Nosotros estamos viendo acerca de las características de la elección de Cristo como mediador del nuevo pacto. Es decir, que en Cristo Jesús nosotros tenemos esos tres oficios. Cristo es rey, Cristo es sacerdote y Cristo es profeta. Él es completo. Y nosotros necesitamos comprender su oficio. ¿Por qué fue elegido Él como mediador del nuevo pacto? ¿Por qué fue elegido Él para ser el mediador entre Dios Padre y nosotros? Eso es lo que estamos viendo nosotros. Entonces nosotros dijimos que nuestra doctrina se resume en la Confesión de Fe de Londres de 1689. Si alguien quiere ver dónde está resumida nuestra doctrina, tú me puedes pedir una copia y yo te obsequio un folleto donde está resumida toda nuestra doctrina. Lo que creemos acerca de las Escrituras, acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de los decretos de Dios, acerca del bautismo, acerca de la Santa Cena, acerca del matrimonio. Ahí está resumida nuestra doctrina. Ahora, alguien puede decir, no, pastor, un ratito. Yo creo la Biblia. La Biblia es el libro inspirado por Dios. Y estamos de acuerdo. La Biblia es el libro inspirado por Dios, pero la Biblia habla de muchas cosas. Creemos en la Biblia, creemos que la Biblia es suficiente, tiene la autoridad, es inerrante, es infalible. Nosotros creemos eso. Pero hoy en día la Iglesia Católica habla de la Biblia, los testigos de Jehová hablan de la Biblia, los mormones hablan de la Biblia. ¿Y cuál es el resumen de su doctrina? Ellos no lo tienen tal vez. Nuestra iglesia es una iglesia confesional donde nuestra doctrina está resumida en un documento público. Es decir, que ese documento, como es público, usted lo puede leer,
lo puede criticar, usted puede decir, en esto no estoy de acuerdo, esto no me gusta, esto no está conforme a la Biblia, porque es un documento público. Ese documento fue escrito en el año de 1689. Fue escrito por varios teólogos y por puritanos. Y se levantó una primera confesión de fe y luego la segunda confesión de fe de Londres en el año de 1689. Y ahí están resumidas no todas las doctrinas, pero las más esenciales de las doctrinas que las iglesias reformadas creemos. Porque hay iglesias que, ¿qué es lo que hace una confesión? Una confesión traza la línea y dice, en estas cosas creemos, y de aquí para allá eso no es conforme a las Escrituras. Entonces yo no quisiera que estés pensando que para nosotros es más importante la confesión que la Biblia, de ninguna manera. Porque esa confesión tiene su soporte en las Escrituras. Y nosotros vimos que era para nosotros muy apropiado tomar la confesión de fe, uno de sus párrafos de lo que habla acerca de Cristo el mediador, para que sea el bosquejo de nuestro sermón. Y nosotros leímos el domingo pasado el capítulo 8, el párrafo 1 de la segunda confesión de fe de Londres de 1689. Y dice, dentro de esa parte dice lo siguiente, dice, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. Eso es lo que habla la confesión acerca de Cristo Jesús. Y eso, por supuesto, está en la Biblia. No es que no está en la Biblia. Simplemente lo reúne, lo agrupa, lo junta y da los soportes bíblicos. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy para comprender mejor nuestro sermón. Según lo que dice la Biblia y la Confesión de Fe de Londres, dice este párrafo que Cristo fue elegido como mediador entre Dios y el hombre, y Él fue hecho profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. Cuando uno ve estos pasajes y uno ve lo que redactan estos hombres basado en las Escrituras, sin lugar a dudas que ellos tienen ya una teología clara acerca de quién es Cristo. Pero esas cosas que los hombres puedan decir tienen que tener un soporte bíblico. Si no hay un soporte bíblico, eso no tiene sentido. Porque las cosas como nos movemos, como nos existimos y lo que somos, tienen que tener el soporte en las Sagradas Escrituras. Entonces yo quiero empezar viendo algún soporte bíblico para cada función, como se describe a Cristo según la confesión de fe y que tiene el soporte en la Biblia. Por ejemplo, leo nuevamente la confesión de fe de Londres que dice, para que fuera el mediador, vayan poniendo atención, mediador entre Dios y el hombre. Luego dice, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo. Entonces vamos a ver el soporte bíblico para mediador. Su oficio como mediador, el oficio de Cristo como mediador, ¿dónde está? En 1 Timoteo 2:5. Dice la Biblia, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice la Biblia, Cristo Jesús, hombre. Ahí está el soporte. Cristo es presentado en la Biblia como el mediador entre Dios y los hombres. No es María, no es Pablo, no es Juan, no es el pastor. Tú puedes llegar ante el lugar santísimo y tu mediador es Cristo. Él es el mediador entre Dios Padre y los hombres. Él es el que intercede por nosotros. Él es el que está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por tu alma y por la mía, y por la de aquellos que aún no vienen a los rediles de Cristo. Por lo tanto, la Biblia ve con claridad que Cristo es el mediador. Nosotros a veces hemos tenido ese católico adentro metido, muy refundido, y pensamos que necesitamos de la mamá de Jesús. Pero la Biblia nunca habla eso. La Biblia no lo dice. Hay un solo mediador,
Hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. Su oficio como profeta, Hechos 3:22. Dice la Biblia, Moisés dijo, el Señor Dios os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos. Y oiga esto, a él, mire que ese él está con mayúscula, a él prestaréis atención en todo cuanto os diga. ¿Un profeta mayor que Moisés? ¿De quién está hablando? De Cristo. Él es el profeta. El escritor a los Hebreos dice que ahora Dios le ha placido hablarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Pero no solamente la Biblia lo presenta a Cristo como mediador o profeta, sino que también la Biblia habla de Él como sacerdote. Él es el que puede interceder por nosotros. ¿Te acuerdas lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Una vez al año. Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6 dice, de la misma manera Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Es decir, que tenemos ahí un sacerdote eterno, un sacerdote permanente, constante, que se apiada de nosotros en nuestras debilidades, porque Cristo conoce nuestras debilidades muy bien y perfectamente, porque Él fue hombre como nosotros. Cuando tú tienes desánimo, cuando tú tienes un dolor, cuando tú tienes alguna situación particular en tu vida, Cristo la entiende. Cristo la entiende porque Él fue hombre. Y Él pasó el martirio de la cruz. Y Él vio también el sufrir de los hombres. Y Él entiende nuestra naturaleza. Por lo tanto, Él es también sacerdote. Pero también Él ofrece su oficio como rey. En Lucas capítulo 1, versículo 33, dice la Biblia, y el Salmo 2:6, dice, y reinará sobre la casa de Jacob, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Salmo 2:6, pero yo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Entonces tú ves, hasta ahora hemos visto que el oficio de Cristo es, según la Biblia, como mediador, como profeta, sacerdote y rey. Pero aparte de eso, hermanos, en la iglesia no podemos hacer lo que nos gusta. No podemos hacer lo que está de moda. No podemos hacer lo que me parece. Porque en la iglesia hay una cabeza. La cabeza no es el pastor, la cabeza es Cristo. Cristo es el dueño de la iglesia. No somos nosotros, no eres tú. El dueño de la iglesia es Cristo, la iglesia es de Cristo. Él fundó su iglesia y en la iglesia nosotros vamos a hacer lo que el dueño de la iglesia dice que tenemos que hacer. Ni más ni menos. Entonces Cristo también es cabeza de la iglesia. Y dice en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio, o sea, a Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Efesios 5:23 dice algo parecido, dice, porque el marido, ojo, para aquellas que no les gusta someterse, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Estos textos realmente no necesitan de mucho detalle porque hablan por sí solos. Pero aparte de eso, el oficio de Cristo también se presenta en la Biblia como heredero de todas las cosas.
Así lo dice la confesión. La confesión lo que hace es resumir lo que la Biblia dice, lo agrupa y lo presenta. Es decir, que hay una doctrina ya establecida, la cual nosotros creemos. Y esto está en la Biblia. Entonces, su oficio como heredero de todas las cosas, lo vemos en el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 2. Dice allí: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Tú te pones a pensar en aquel que te salvó, en aquel que te compró, que te redimió, querido hermano, siendo Él el mediador, el profeta, el sacerdote, el rey, la cabeza de la iglesia, el heredero de todas las cosas. Y aparte de eso, la Biblia menciona a aquel mediador del nuevo pacto como juez del mundo. Como juez del mundo. Hechos 17:31 dice: porque Él, o sea Cristo, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. ¿De quién tú crees que está hablando? Está hablando de mi Señor. Está hablando de tu Señor. Está hablando del Dios que se humanó, que se hizo hombre. Y la Biblia lo menciona aquí como el juez de todo el mundo, el cual va a juzgar a los hombres con justicia. Ahora, tú te preguntarás, ¿por qué esta elaborada descripción del oficio de Cristo como mediador? ¿Por qué? Bueno, entre otros propósitos posibles, porque la Biblia deja en claro que Cristo es todo lo que su pueblo necesita y la salvación es total, la salvación es completa y solamente se encuentra en Él. No necesitamos nada más que a Cristo. Todo está en Él. Él es profeta, Él es rey, Él es sacerdote, Él es juez, Él es cabeza de la iglesia, Él es el heredero, Él es el mediador. Ese es el Señor. Así que el propósito de Dios al crear, de Dios Padre, al crear y salvar, es glorificarse a sí mismo al glorificar a su Hijo. Por lo tanto, Él ha construido la salvación para que sea total y únicamente de su Hijo Jesucristo. Lo segundo que yo quiero ver que tienen en sus apuntes es la razón de su oficio. Esto que hemos visto en primer lugar es la naturaleza del oficio al cual fue Él elegido. Él fue elegido como cabeza, como sacerdote, como profeta, como rey, como heredero, como mediador, como juez. Pero lo segundo que yo quiero ver es la razón de su oficio. ¿Por qué Cristo Jesús, o para qué Cristo Jesús fue elegido como el mediador de ese nuevo pacto? ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar que todo cristiano necesita de ese mediador? Necesitamos de Él. Mira, los reformadores en el siglo XVI, cuando después de las tinieblas o después de la oscuridad vino la luz, ellos fueron a las Escrituras y entendieron la importancia que amerita tener y hablar acerca de la razón de ese oficio. Por eso es que cuando ellos compusieron la Confesión de Fe de Londres, ellos repetidamente se referían a Cristo como el mediador de ese nuevo pacto y repetían constantemente y afirmaban constantemente la razón de su oficio. Hay muchos que a veces tienen solamente
a Cristo solamente como Salvador, pero no lo tienen como Señor de sus vidas. Ellos hacen lo que quieren el día del Señor, viven como quieren, no rinden cuentas a nadie, no se dejan pastorear de nadie. Son como almas libres. Pero ¿es eso lo que la Biblia enseña? Sin lugar a dudas que no. Sin lugar a dudas que no. Por eso estos hombres tuvieron mucho cuidado cuando redactaron la confesión de fe acerca de Cristo como mediador. Por ejemplo, en el párrafo 1 dicen ellos, hablando de Cristo, dice: a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo a ese pueblo lo redimiera, lo llamara, lo justificara, lo santificara y lo glorificara. Ellos constantemente estaban hablando acerca de la razón de ese oficio. Más adelante, en otro párrafo del mismo capítulo 8, el párrafo 5, dice lo siguiente: el Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez por el Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Si tú te das cuenta, la redacción de esta confesión habla regularmente, constantemente, el oficio de Cristo como mediador. En el párrafo 8 dice: a todos aquellos a quienes Cristo ha obtenido eterna redención, o sea, a su pueblo, a sus hijos, dice, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. Y el capítulo 3 del párrafo 6 dice: por tanto, oiga esto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder, mediante la fe para salvación. Asimismo, nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los elegidos. Muy clara la confesión, que lo vamos a ver en esta mañana para comprenderlo mejor. En este segundo punto, mi segunda parte es hablar acerca de qué implicaciones doctrinales tiene esto para la iglesia al día de hoy. Porque esto puede parecer tal vez como muy académico, muy teológico, pero lo que queremos es ver qué implicaciones doctrinales. Mucha gente no le presta atención a la doctrina y eso no es correcto. Hay gente que dice, no, solamente lo que necesitamos es amor, o necesitamos es la Biblia. Déjame decirte algo. La teología alinea nuestros pensamientos. Cuando tú tienes una correcta teología en tu mente, en tu corazón, eso va a alinear la manera como tú tienes o debes de conducirte conforme a Cristo. Cuando la teología no es sana, o es chueca, o es torcida, o es incompleta, esos vacíos propios de esa deficiencia teológica hace que obremos de manera que muchas veces son cuestionables. Pero la teología le hace bien a nuestras almas, porque la teología es el estudio de Dios. Así que no veas esto como académico ni teológico, míralo como palabra de Dios. Entonces, ¿qué implicaciones doctrinales tiene lo que hemos dicho hasta ahora? Bueno, si tú prestaste atención a los párrafos que dice la confesión de fe, hay una palabra que se repite comúnmente y es la palabra redimido. Muchos no saben lo que significa esa palabra, redimido. Pero la palabra redimido en estos lugares que han sido mencionados se refiere a lo que Cristo hizo en su cruz en el año 30 después de la era cristiana.
a lo que Cristo hizo, solamente los elegidos, óigame bien, solamente los elegidos son redimidos. Y esos que son elegidos preceden, o sea que es antes del llamamiento eficaz. Cuando Dios ya llama a alguien, cuando esa persona da el paso de fe y dice, voy a seguir a Cristo, no pienses que tu salvación empezó ahí. Tu salvación empezó en la eternidad, cuando Él se fijó en ti antes de que vinieras a este mundo. Eso ocurrió en la eternidad. En el decreto eterno de Dios, a Dios le plació, por su sapientísima voluntad, fijarse en nosotros. ¿Sabes? Yo cuando me pongo a pensar eso, digo, qué bueno que Dios obró así. Porque si de mí hubiera dependido la salvación, nunca hubiera buscado a Dios. La salvación es un regalo. La salvación es una gracia. Los que hemos sido salvados entendemos el beneficio que tenemos. Y que yo fui elegido no en el año de 1978. Dios pensó en mí antes de la fundación del mundo. Así que redimido, por lo tanto, se refiere a la cruz y describe una redención en particular, no para todos, es para los elegidos. Ahora, la base bíblica es que los elegidos son elegidos en Cristo. Eso es muy importante. Y déjame decírtelo por qué. Cuando Dios decide elegir a alguien, no nos elige porque ve algo bueno en nosotros. ¿Qué bueno podemos tener nosotros? Malos, crueles, perversos, mentirosos, codiciosos, infieles, prejuiciosos, con malos pensamientos, boca sucia, con muchos pecados que venimos antes de que Cristo nos rescate. Qué bueno Dios pudo haber visto en nosotros. Nada. Efesios 2:1 dice que nosotros antes de venir a Él estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos, hediondos a azufre. Ni podíamos ni queríamos venir a Cristo, pero a Dios le plació salvarnos por su gracia y por su misericordia. Y eso no es don de nosotros, dice Efesios 2, porque es por gracia para que nadie se gloríe. Es por gracia. Así que la base bíblica es que los elegidos somos elegidos en Cristo, porque Cristo es precioso a los ojos de Dios Padre. Por lo tanto, cuando Dios el Padre nos ve, no nos ve conforme a lo que nosotros hemos hecho, sino conforme a lo que Cristo hizo. Por eso es que la salvación no depende de lo que tú y yo hagamos, depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él vivió sin pecado, fue tentado en todo sin pecado, pero en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados. Por eso es que el Padre lo desechó, lo abandonó, y Cristo clamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios el Padre lo abandonó a causa de tu pecado y del mío. Así que la base bíblica es que los elegidos somos elegidos en Cristo y se le dan a Él por elección para justamente redimirlos. O sea que Dios el Padre los elige y Cristo los redime. Cristo paga el precio.
Dios el Padre elige, Cristo los redime. ¿Y quién aplica todo eso? El Espíritu Santo. Por eso es que en la salvación nosotros tenemos una salvación segura, perfecta, completa, que no se puede quebrantar, que no se puede perder. Si alguien ha nacido de nuevo verdaderamente, esa persona Dios lo va a sostener hasta el fin de sus días. No se va a perder. Y lo vamos a ver en la Biblia. Así que nosotros debemos de pensar en la redención y la salvación de principio a fin como una obra de Dios a través de Cristo y en el Espíritu. No debemos pensar en la salvación de nuestras almas como un logro, como un logro u obra o voluntad humana. De ninguna manera. La salvación no es porque alguien oró por ti. Tenemos que orar por los que no son convertidos. Pero alguien dijo, cuando Dios no quiere, ni los santos pueden. Dios salva a quien quiere. Esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Así que cuando uno piensa en las implicaciones doctrinales, uno ve toda esta estructura, todo este andamiaje de la obra de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, y que nosotros somos solamente agentes pasivos, recibiendo por misericordia la salvación tan grande que Él nos ha dado. Finalmente, quiero hablar acerca de dar una explicación multifacética de lo que significa el oficio de Cristo como mediador de ese nuevo pacto. Y ahí quiero mencionar tres cosas. Quiero mencionar acerca de la unión de los creyentes que tenemos con Cristo. Mira, mi hermano, todo creyente es alguien que está unido, sin lugar a dudas, a Cristo. No importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, si tú no estás unido a Cristo, tú no eres cristiano. Todo genuino cristiano es alguien que está conectado, unido a Cristo. No es alguien que no, que sí, que... No. Eso, todo creyente está unido a Cristo. Y lo vamos a ver por la Biblia. Entonces, hay una unión con Cristo en la elección incondicional. Y eso se llama unión electiva. Unión electiva. Es decir que hay una unión con Cristo electiva porque alguien elige unirnos con Cristo. Porque alguien determina unirnos con Cristo. Vamos a ir a Romanos 8, del 29 al 39, pero no vamos a leer todo, vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer 29, 30, 32, 33 y 39. Romanos 8, 29 y 30 dice lo siguiente. Presta atención y dice así. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Oiga bien, mire ese lenguaje que usa el apóstol Pablo. De antemano, predestinación. No es tiempo actual, es tiempo en la eternidad. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, o sea, a los que conoció, y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. O sea que está llamando a un grupo particular de personas. Es a un grupo que lo conoció de antemano, que lo predestinó, que lo llamó, que lo justificó y que lo glorificó. Es un grupo particular, no es para todo el mundo. Versículo 32. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Está hablando de esos creyentes en particular. No es todo el mundo, todos nosotros. Y dice Pablo, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? 33. ¿Quién acusará a los
oiga bien, escogidos de Dios. Mi hermano, si a ti Cristo te justificó, nadie te puede quitar lo que ya Dios te ha dado. Nadie. Porque Pablo mismo lo responde. Dios es el que justifica. Y el versículo 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces mi primer punto es esa unión con Cristo en la elección incondicional. Mira, se llama elección incondicional porque cuando Dios decide elegirnos, no está condicionando nuestra elección. Él sabe que tú y yo somos chuecos, tostados, virados y recocidos. Y Dios decide elegirnos tal y cual como somos. ¿Tú sabes por qué? Porque la gloria de Él va a ser que nos va a transformar como Él quiere hacernos. Tú eras boca sucia, te gustaba la pornografía, te gustaba hacer esto malo. Dios te va puliendo. Dios nos va santificando. Y la gloria va a ser para Él. Por lo tanto, la elección de Cristo por nosotros es sin condiciones, es incondicional. En cambio, la elección del Padre cuando eligió a Cristo como mediador fue condicionada. Él tenía que ser perfecto, puro y precioso. La elección de nosotros no. No podemos estar en el mismo estándar de Cristo. ¿Sí me siguen, hermano, no? Por lo tanto, en este primer punto acerca de esta unión electiva con Cristo, quiero que sepas algo. El amor de Dios por nosotros está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios nos ama no por lo que somos, por naturaleza, sino por lo que somos en Cristo. ¿Me sigues el punto? Dios nos ama no por lo que por naturaleza somos, sino por lo que tú y yo, por la posición que ahora tenemos en Cristo. Mira lo que dice el versículo 39 de Romanos 8. Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, en primer lugar, este amor se expresa en una elección incondicional. Incondicional. El versículo 29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Si tú te das cuenta, la elección de Dios Padre por nosotros fue antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Y 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según el propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. ¿Te das cuenta de la importancia de esa unión electiva? En segundo lugar, este amor de Dios se expresa en la redención, vamos a decirlo así, exclusiva o particular de aquellos que son elegidos y ningún otro. La gente hoy dice que no conoce a Cristo. No, si Dios ama a todo el mundo. La Biblia dice que Dios está airado con el pecador. Eso es lo que la Biblia dice. Dios está airado con el pecador todos los días. Y Él no quiere que se pierdan. Él quiere que vengan a arrepentimiento.
Pero eso no depende de ellos. Eso depende de Dios. Por eso que cuando uno llega a ser salvo, uno dice, Señor, gloria a Dios que te fijaste en mí. Gloria a Dios que me salvaste. Ahora, este amor se expresa, yo digo, en la redención particular o específica de los elegidos de Dios. Dice el versículo 32 de Romanos 8. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todo el mundo. No, no es cierto, no dice así. Lo entregó por todos nosotros. Pablo está hablando aquí a una iglesia, a la iglesia de Roma, los que habían creído en Cristo. No estaba hablando a la guardia pretoriana, no estaba hablando a la gente de Herodes, no estaba hablando a la gente que estaba en el reino, era para los que habían creído. Y luego dice, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Pero en tercer lugar, este amor de Dios, ¿sabes cómo se expresa? Se expresa o se hace manifiesto en el llamamiento eficaz. ¿Tú te recuerdas de Mateo? ¿Te recuerdas de Zaqueo? ¿Te recuerdas de la mujer adúltera? ¿Te recuerdas de Pedro? ¿Tú crees que eran buena gente ellos? Mateo y Zaqueo eran ladrones y Dios los salvó. Y cuando los llamó, ninguno pudo resistirse y dejaron sus cuentitas, el lápiz y el papel y decidieron seguir a Cristo. Ese es el llamamiento eficaz. Hasta en eso se manifiesta el amor de Dios el Padre, en el llamamiento eficaz. Mira lo que dice la Biblia, el versículo número 30. Dice de Romanos 8, y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Así que la unión electiva, esa unión con Cristo, esa unión de elección, es la obra del Padre, basada puramente, ¿sabes en qué? En lo precioso que es Cristo ante los ojos de Él. No por nosotros. Esa unión, ese llamamiento, esa elección es incondicional y eso sí está basado en nosotros. Porque en nosotros no había nada bueno que Dios viera. Ah, no, yo te voy a elegir porque, mira, tú eres un gran estudioso de las Escrituras. Tú vas a ser un gran pastor. No. Dios no estuvo pensando en eso. Dios no estuvo pensando en líderes. Él eligió conforme a su propósito. En segundo lugar, que Dios el Padre nos ha unido con Cristo en una redención particular. Es decir, que eso es lo que se conoce como una unión redentora. Por eso yo les decía a ustedes, no puede haber un creyente que no esté unido a Cristo. ¿Recuerdan la enseñanza de Cristo? Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Un cristiano no está separado de Cristo. Nos regula la mente de Cristo. Dice el párrafo 1 del capítulo 8 de la confesión, lo vuelvo a leer, dice, hablando de Cristo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. El párrafo 8 dice, del mismo capítulo 8, dice, a todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido eterna redención, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. Por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo. Según la Biblia,
y según la confesión, solamente los elegidos son los únicos que son redimidos. Y esos que son redimidos precede al llamamiento eficaz y se refiere eso de redención a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en el año 30 de la era cristiana. Así que la confesión enseña la redención particular, no la redención de todo el mundo. La gente piensa que todo el mundo es cristiano, no, este es un pueblo cristiano. Yo creo que nuestro país es un país religioso, no cristiano. No todos son redimidos, no todos. Así que la base bíblica para una redención particular es que los elegidos son elegidos en Cristo, es decir, dados a Él por elección para que Él los redima. El Padre los da y Cristo los redime. Cristo paga el precio por aquellos que el Padre le dio para que los redimiera. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, ¿quién es que Él? El Padre, correcto, el Padre. De todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. ¿Tú crees que si Dios te ha salvado y Dios te ha redimido, tú te vas a perder? Si tú experimentaste el nuevo nacimiento, si Cristo realmente te redimió, Dios te va a mantener fiel hasta el final. Te va a sostener hasta el final. ¿Quién va a poder arrebatar a alguien de la mano de Cristo? Eso significaría que el hombre es soberano y Dios no. Pero Dios es soberano y Él es todopoderoso. Dice la Biblia en Juan 17, versículo 2 y luego el 9, dice: por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos lo que tú le has dado. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Mira que la oración de Cristo no es por toda la humanidad. Él está orando por aquellos que el Padre le había dado para que Él los redimiera. Qué precioso, ¿no es cierto? Que Dios tuviera esa redención particular y que Él estuviera interesado en cuidarnos. Por eso es que la salvación es planificada, realizada y aplicada en Cristo. La redención particular es la obra peculiar de Cristo. Y esta unión con Cristo en la redención es inquebrantable. Nace desde la elección y siempre termina en la salvación. Por eso que debemos de pensar en la redención y la salvación de principio a fin como enteramente contenidas en Cristo. Y mi tercero y último punto antes de ver la aplicación, solamente para resumir, es que la elección es la obra del Padre, la redención es únicamente la obra del Hijo y el llamamiento o la aplicación es específicamente la obra del Espíritu Santo. Vuelvo a citar la Confesión de Fe, capítulo 3, versículo 6. Dice: por tanto, los que son elegidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Uno dirán: pastor, ¿y la fe? Entonces, ¿dónde queda la fe?
La fe es un don. Cuando alguien ya cree en Dios, es porque Dios ya nos dio la capacidad para creer en Él. La fe yo no la puedo elaborar, yo no la puedo crear, porque la condición del hombre es que está, espiritualmente hablando, muerto. Esa es la condición del hombre. Así que el trabajo de la aplicación de la unión vital o de la unión electiva y la unión redentora para crear una unión vital es la obra del Espíritu de Dios. Vemos unos textos para terminar. Juan capítulo 3, versículos 3 y 5 dice: respondió Jesús, hablando con Nicodemo, respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Efesios 4:4, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Siempre ese llamamiento está en relación con la obra del Espíritu de Dios. Nadie puede ser o puede venir a Cristo si primeramente el Padre no lo ha elegido. Y cuando ya el Espíritu Santo lo ha llamado, es porque Cristo, seguramente que Dios Padre tuvo en sus planes redimirlo en Cristo, aquella persona que ha sido elegido. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14, dice: Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. Y fue para esto que Él os llamó mediante nuestro Evangelio, para que alcancéis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y el último texto que quiero ver con ustedes, primera de Tesalonicenses 4, 7 y 8. Dice allí: porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. Déjame hacer un resumen y traer una palabra final de aplicación. Como dije hace un momento, la elección es la obra de Dios el Padre. La redención es la obra de Dios el Hijo. Y el llamamiento es específicamente la obra del Espíritu Santo de Dios. Así que toda la obra trinitaria de salvación se encuentra en Cristo, realizada a través de su obra como mediador. La elección, cuando Dios elige, esa elección está en Cristo. Dios nos elige en Cristo. Luego, la redención es también en Cristo. Y finalmente, el llamado es en Cristo a través del Espíritu de Cristo. Así que nosotros podemos distinguir diferentes fases bíblicas de la unión con Cristo. Esa unión electiva, redentora y vital. Pero nosotros no debemos distinguir entre los que están en unión con Cristo en estas diferentes fases, porque se redimen solamente los que son elegidos, no los que no son elegidos. Aquellos y solo aquellos que son redimidos son llamados y traídos a una unión vital, perfecta, completa con Cristo. ¿Qué aplicación sacamos de esto? Dos cosas. En primer lugar, yo creo que nosotros, mis hermanos, debemos de alabar a Dios, dar gracias al Señor por la seguridad
de nuestra salvación en Cristo, que nace de una eternidad a otra eternidad sin pérdida, sin interrupción. Fue en la eternidad pasada que Dios se acordó de nosotros. Y en segundo lugar, yo creo que nosotros debemos estar siempre dispuestos a alabar al Trino Dios por la soberanía y el poder todopoderoso de su trabajo. Que a pesar de nosotros ser como éramos, a pesar de estar muertos en delitos y pecados, Él decidió un día elegirnos, redimirnos para salvarnos, para unirnos con Cristo. A Dios, solamente a Dios, sea toda gloria en la salvación de nuestras almas. Debemos nosotros de ser, los cristianos, yo creo que debemos ser, hermanos, las personas más felices de este planeta Tierra. Debemos sentirnos los más dichosos. ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos esperanza de vida eterna. No importa cuánto haya sido la pérdida en nuestra vida. No importa cuántas aflicciones tengamos. Los cristianos deberíamos ser las personas más felices, gozosas, alegres, si entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Que sea Dios bendito por los siglos de los siglos.